Bien, muy buenos días chicos y chicas del aula 58, anual San Marcos, turno mañana 58. Muy buenos días. Yo soy la profesora Elida Tarmeño, te doy la bienvenida hoy miércoles 10 de marzo. Ya vamos a empezar nuestra clase, nuestra primera clase del día de hoy. Muy buenos días con todos, muy buenos días Cordy, muy buenos días chicos y chicas del aula 58, ¿ya? Bueno, vamos a empezar nuestra clase. El día de hoy, como vemos en la PPT, nos toca el tema de ciencia geográfica, o sea que vamos a hablar sobre la geografía, cuál es su objeto de estudio, para qué nos sirve, ¿no? Sobre eso vamos a hablar el día de hoy, ¿ya? Mm, bien, el audio está inhabilitado para evitar cualquier ruido, cualquier interferencia, ¿ya? Pero el chat sí está a tu disposición. Cualquier duda o consulta sobre el tema, conforme vayamos avanzando, lo haces por el chat, ¿ya? Por favor. Muy bien, ya está. Muy buenos días, Sofía, Juan, Mérida, Sharibia, Ruth. Muy buenos días con todos. Bien. Aquí tenemos los objetivos del tema, que es justamente estudiar la geografía, recordar, porque esto usted lo ha estudiado en colegio, usted que ha salido de colegio hace poquito, ha estado 11 años en el colegio, entonces ha llevado geografía, y la idea es recordar qué estudia la ciencia geográfica, por qué es importante, ¿no? Y aquí está el contenido teórico de lo que vamos a tratar el día de hoy. Aparte de esto, vienen las 10 preguntas dirigidas, que lo vamos a hacer de forma conjuntos todos al final, ¿ya? Bueno, en el caso de la geografía, recuerda que la geografía tú lo has llevado en colegio, ¿no? Tal vez no lo has llevado con ese nombre de curso de geografía, ¿no? Porque las universidades, cuando uno va a postular a cualquier universidad en su prospecto, o sea, en los temas que viene, las ciencias están separadas por cursos, ¿no? Curso de biología, curso de historia, de geografía, de psicología, etcétera. En cambio, en el colegio, tú que recordarás que no es así, ¿no? En la mayoría de los colegios, todos los cursos están combinados, ¿no? En ciencias sociales meten de todo, meten historia, psicología, geografía, economía, y a veces uno no sabe diferenciar, ¿no? ¿Cuál es historia, cuál es geografía, cuál es economía? Entonces, aquí en las academias, los cursos sí están separados, ¿no? Y eso es muy bueno porque nos va a permitir deslindar bien qué cosa estudia un curso, qué cosa no estudia otro curso, y ampliar los temas, ¿no? Temas que son muy importantes que conozcamos para nuestro examen de admisión, ¿ya? Entonces, recuerda que el día de hoy nos toca el tema de ciencia geográfica, ¿ya? Entonces, empezamos con una introducción, a ver, en la cual esta señorita se pregunta a qué se dedica la geografía, ¿no? ¿Se dedicará a elaborar mapas, a estudiar el universo y los planetas, a estudiar el interior de la Tierra? ¿Qué cree usted? ¿Estudia eso la geografía o no ninguna de las tres alternativas? ¿Estudia otra cosa? A ver, ¿qué se acuerda usted de colegio? Escriba por el chat. A ver, quiero saber qué cree usted que estudia la geografía. Muy bien, por aquí, por ejemplo, Mérida dice, profesora, la geografía estudia el espacio geográfico. Ana Luz dice, la geografía estudia la Tierra y sus componentes. Lidia dice, estudia el espacio donde vivimos. Daria, debes tener problema con tu audio, Daria. Juan Jacinto dice, estudia la Tierra y el espacio. Ailén dice que estudia la geografía del espacio geográfico. Michelle dice que la geografía estudia la superficie de la Tierra. Gael dice estudia la naturaleza. Ya. O sea, por lo que veo, ¿no? O sea, de las tres imágenes o tres posibles alternativas que está aquí en la PPT, ninguna, ¿no? No estudia la elaboración de mapas, no estudia el universo, estudia la Tierra, ¿no? Uh -huh. Brigitte dice que la geografía estudia la superficie de la Tierra. Y Yari dice la geografía es una ciencia social.
que estudia la relación entre la actividad humana y la naturaleza. Laura, la geografía estudia la tierra donde vivimos. Ruth dice, la geografía se encarga de estudiar la tierra y el espacio. Daniel dice, la geografía estudia algunas historias y sus características. No, eso sí ya está, eso de las historias creo que estudia la historia, ¿no? La geografía no tanto. Ya, por lo que estaba leyendo en el chat que me mandaron, claro, muchos como que tienen las cosas un poco más claras, más definidas, y eso es muy bueno, ¿ya? Porque dicen que la geografía estudia la superficie de la Tierra, estudia el espacio geográfico, la interrelación hombre-naturaleza, y por ahí va, ajá, por ahí va justamente qué estudia la ciencia geográfica. El día de hoy hablaremos de la ciencia geográfica, ¿ya? Muy bien, la geografía no estudia la elaboración de los mapas, ¿no? En la actualidad, la ciencia geográfica no estudia la elaboración de los mapas, porque los mapas lo hace otra ciencia, que actualmente es la cartografía. La geografía tampoco estudia el universo ni los planetas, porque eso se encarga de hacer la cosmología, la cosmogonía, la astronomía, estudia eso. Y el interior de la Tierra tampoco, porque eso se dedica a hacer la geología, ¿no? Entonces, de las tres alternativas que te habían puesto en la PPT, ninguna. Y bueno, felizmente nadie cayó, nadie dijo estudiar el interior de la Tierra o el universo, ¿no? Lo que pasa es que antiguamente la geografía sí estudiaba eso, pero cuando es ciencia, cuando se convierte en ciencia ya por mitad del siglo XVIII, ¿no? 1750 aproximadamente, ya no va a estudiar ni el universo, ni el interior de la Tierra, ni va a elaborar mapas, planos, ¿ya? Entonces, la geografía de hoy, de nuestra época, estudia lo que dijeron por ahí muchos, los que escribieron por ahí muchos, el llamado espacio geográfico, ¿ya? Entonces, justamente vamos a entrar a ver eso, qué cosa es el espacio geográfico, qué lo entendemos, dónde encuentro yo espacio geográfico, etcétera. Bien, la geografía, como todas las ciencias, ¿no? La biología, la química, por ejemplo, seguramente ustedes ya han tenido el curso de química, y tu profesor de química te habrá comentado que la química como ciencia no existía antes, ¿no? Antes se le conocía más como la alquimia, porque en la época antigua buscaban el elixir de la vida eterna, buscaban la sustancia que convirtiera todo en oro, y bueno, obviamente eso no existe, ¿verdad? Pero en la antigüedad se pensaba, ¿no? Entonces, antiguamente la química como que no era una ciencia, y se vuelve ciencia prácticamente a mitad del siglo XVIII en adelante. Lo mismo pasa con la geografía, ¿ya? La geografía se divide en diferentes etapas o momentos por las características que va a tener, por lo que a qué se va a dedicar a estudiar, ¿ya? Pero cuando en la geografía se habla de dos grandes momentos. La geografía antigua, que es toda aquella geografía, llamaremos geografía antigua, a toda aquella geografía que está antes del siglo XVIII, ¿ya? Antes del siglo XVIII. Y a partir del siglo XVIII en adelante hablaremos de la geografía moderna o científica. Recuerda que nosotros lo que nos interesa el día de hoy es estudiar la ciencia geográfica, ¿no? Y la geografía se vuelve ciencia a partir del siglo XVIII en adelante, ¿ya? Muy bien. Entonces, antes del siglo XVIII, la geografía, lo que se conoce como la geografía antigua, se va a caracterizar por ser muy descriptiva, ¿no? Justamente por eso que le dan ese nombre, ¿no? Cuando uno ve la palabra geografía, se da cuenta que etimológicamente, ¿no? Si yo traduzco esas palabras griegas al español, geo significa tierra y grafía significa descripción. Entonces, en la antigüedad se tenía por idea, la geografía se iba a dedicar a la descripción de la tierra, ¿ya? En la antigüedad, antes del siglo XVIII, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la antigüedad, ten en cuenta, antes de Cristo o antes de nuestra era, ¿no? No habían pues los libros, no habían los atlas, los diccionarios geográficos, no había Google, ¿no? No había esa información sobre la Tierra. Entonces, recién se empieza a conocer la Tierra y al conocer la Tierra se empieza a describir sus características, qué tipo de clima tiene, qué tipo de relieve, qué montañas, donde hay suelos fértiles, donde hay abundancia de agua dulce, hablamos de ríos, de lagos, ¿ya?
Entonces, en la antigüedad era muy necesario, ¿no?, describir la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra no se conocía. Es como que, por ejemplo, todos de esta aula, ¿no? ¿Ya? Fuéramos escogidos, del aula 58, fuéramos escogidos, por ejemplo, ¿ya?, para ir a colonizar el planeta X, ¿no? Entonces, chévere, dice, bien, vamos a quedar en la historia, nuestro nombre va a quedar en la historia, vamos a ser los primeros habitantes del planeta X. Pero alguien diría, ¿y dónde queda el planeta X? ¿Cómo es el planeta X? No se sabe, pues, ¿no? No se sabe, porque vamos a ser los primeros en llegar. Entonces, cuando una persona llega a un lugar por primera vez, ¿qué va a hacer? Va a empezar a aprender, a observar y conocer sus características. Si es un relieve muy accidentado, si es un relieve plano, si hace mucho frío, si hace demasiado calor, qué tipo de suelos tiene, son suelos buenos para la agricultura o son suelos ricos en minerales, etcétera. Lo mismo pasó en la antigüedad. En la antigüedad, el mundo no se conocía, ¿no? El mundo era más pequeño, no se conocía, a través del comercio, ¿no?, se fueron conociendo otros pueblos y es ahí, a partir de ahí, que se necesita describir la tierra. Por eso que los geógrafos en la antigüedad se dedicaban, su misión era eso, describir los pueblos, describir los lugares, ¿ya? De ahí que se diga, y por eso surge la palabra geografía, ¿no?, que en su época va a significar descripción de la tierra. De ahí que se diga que la geografía antigua tenía un carácter descriptivo. ¿Por qué describía? Si un geógrafo llegaba a un pueblo nuevo, por ejemplo, lo que tenía que hacer era dibujar, hacer un mapa. Entonces, los geógrafos en la antigüedad sí hacían mapas, ¿no? Agarraba su papiro, agarraba la piel el pellejo del carnero y sobre eso dibujaba, ¿no? Dibujaba el pueblo, dibujaba, escribía la distancia, a qué distancia en millas o en días, ¿no?, estaba la ciudad, el pueblito donde había llegado, cuánta gente había, cuántos eran niños, cuántos eran adultos, cuántos eran ancianos, a qué se dedicaban, ¿no?, si eran campesinos, si eran ganaderos, si eran guerreros. O sea, toda esa información era muy importante. ¿Qué recursos había en ese lugar? ¿Qué minerales? Si había hierro, si había cobre, muy importante para las armas, por ejemplo, ¿no? También era muy importante conocer si tenía buenos suelos para hacer la agricultura, tenía zonas de pasto para criar animales, cuánta gente había, necesitábamos esclavos, etcétera, ¿no? Entonces, los geógrafos en la antigüedad, su misión era describir pueblos, describir lugares, ¿no? Toda esta información, ¿no?, como en la época antigua, pues no había la escritura, se transmitía de forma oral, por lo tanto tenía que ser bien detallada, ¿no? Y hay que se diga que era descriptiva, enumerativa. Enumerativa quiere decir que daba datos, ¿no? A qué distancia está, cómo se llama el río, cómo se llama la montaña más alta, el río más caudaloso, etcétera. Y te permitía localizar, ¿no? Toda esta información sirvió mucho para la expansión de otros pueblos, ¿no? Si yo necesito, por ejemplo, hierro, ¿no?, para hacer mis puntas de flecha, mis armas, mis espadas, y yo sé que este pueblo tiene, entonces le hago la guerra, lo invado, lo conquisto, ya tengo el mineral, hierro, y ya tengo esclavos, ¿no? Entonces, en esta época, la descripción de los lugares permitía conocer sus características y también permitía ver si era factible o no era factible conquistarlo, ¿ya? Entonces, la geografía en la antigüedad tenía una función descriptora, pero que también servía a su vez a los gobernantes a la expansión territorial. En esta época destacan muchos geógrafos, siendo dos los más reconocidos, los que le llaman los padres de la geografía antigua, porque dieron muchos conocimientos, muchos aportes, ¿no?, para la geografía en esa época. Tenemos Hecateo de Mileto, y tenemos Eratóstenes y Irene. Aquí tenemos justamente la imagen de Eratóstenes, él es un griego típicamente, la geografía antigua surge en Grecia, de ahí que vienen las dos voces griegas, ¿no?, geo, tierra, geografía, descripción, y Eratóstenes es reconocido por muchas cosas, lo que más se le conoce es que es la primera persona que va a calcular la distancia o el tamaño de la Tierra, ¿no? Estamos hablando siglo IV antes de Cristo, antes de nuestra era. Eratóstenes, a través de procesos matemáticos, ya había medido
el radio de la Tierra y había calculado el tamaño de la Tierra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, que estamos en el 2021, usted que acaba de acabar colegio, que lleva más conocimientos en los cursos de colegio ahora, no podemos calcular así nomás. En cambio, Eratóstenes sí. Entonces, date cuenta que los geógrafos antiguos eran personas muy preparadas, tenían que saber dibujar mapas, tenían que saber observar el lugar, analizar qué significaba la gente, describir toda esa información, y toda esa información valiosa quedó escrito en papiros, quedó escrito en tablillas de arcilla, etcétera, y todo eso se va a recopilar. De ahí que sabemos cómo eran los pueblos antiguos. Pero a partir del siglo XVIII la cosa cambia. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XVIII ya estamos en la etapa del capitalismo, el sistema capitalista en el cual todavía estamos. Entonces, para esta época, siglo XVIII, ya prácticamente todo el mundo se conocía. América ya se había descubierto, ya había mapas de América, ya sabía de los pueblos, ya nos habían conquistado los españoles y todos los demás. Entonces, para el siglo XVIII ya el avance geográfico era muy grande, ¿no? La descripción de la Tierra era muy grande. Entonces, los geógrafos ya habían universidades donde se enseñaba geografía, ya había universidades donde salían profesores especialistas en el curso de geografía. Entonces los geógrafos dicen, bueno, ya todo el mundo se conoce, ya todo el mundo está descrito, ¿no? Y es ahí cuando las ciencias empiezan a surgir. Y a la geografía le dice, geografía, ¿tú qué vas a hacer ahora, no? Ya se conoce todo el mundo, ¿no? Ya ese conocimiento escaso de los lugares ya se sabe, hay libros, hay atlas, hay enciclopedias, hay universidades, hay profesores de geografía, entonces, ahora, ¿a qué te vas a dedicar? ¿No? Entonces, la geografía dice, bueno, si ya no necesito describir porque todo eso ya hay, entonces lo que yo me voy a dedicar ahora es explicar, ¿no? ¿Por qué? El porqué de las cosas, ¿no? Entonces, es ahí, a partir de mitad del siglo XVIII, que la geografía se vuelve una ciencia, en la cual el lado descriptor va perdiendo fuerza, si bien describir lugares es muy importante todavía, ¿no? La geografía moderna o actual se va a dedicar principalmente a explicar los diferentes hechos o fenómenos geográficos, a estudiar los espacios geográficos. Eso es lo que se va a dedicar la geografía, ¿ya? La geografía del siglo XVIII hasta nuestra época, estamos hablando de 2021, la geografía de hoy, ya no le interesa tanto saber cuál es la montaña más alta, el río más largo, los mejores suelos, dónde están, no le interesa, porque esa información lo puede obtener cualquier persona a través del Google, ¿no? Entras al buscador de Google, colocas lo que quieres saber, dónde queda la segunda montaña más alta y te sale ahí, ¿no? El K2 en la cordillera Karakorum, en Asia, por ejemplo. O sea, el geógrafo de la actualidad ya no pierde tiempo en esas cosas, porque esto es información y se tiene. Entonces, el geógrafo de hoy día se va a dedicar a estudiar el espacio geográfico. ¿Ya? Entonces, a partir del siglo XVIII hasta la actualidad, estamos en la etapa de la geografía moderna o científica. La geografía va a estudiar el espacio geográfico. A partir del siglo XVIII, la geografía se convierte en ciencia y como ciencia, su objeto de estudio va a ser el espacio geográfico. Los máximos representantes de este periodo van a ser justamente los alemanes. Por eso se dice que la geografía como ciencia, como este conjunto organizado de conocimientos, va a surgir en Alemania. Si la geografía antigua, la geografía descriptora surgió en Grecia, la geografía moderna surge en Alemania. De ahí que sus máximos representantes, como el señor Alexander von Humboldt, es alemán, y Carlos von Ritter, o Karl Ritter, ¿no? Es también alemán. ¿ya? Entonces la geografía como ciencia surge en Alemania. Y ahí le van a decir, bueno, geografía, ya no es necesario que tú describas, porque ya se conoce toda esa información, ya hay libros, ya hay atlas, todo. No es necesario que tú ya hagas mapas, porque eso se dedica a la cartografía, el universo lo va a estudiar la cosmología, la cosmogonía, la astronomía, entonces tú vas a estudiar el espacio geográfico. Ok, yo voy a estudiar el espacio geográfico, dice la geografía. Y a partir del siglo XVIII en adelante, el objeto de estudio de la ciencia geográfica es el espacio geográfico. Y muchos de ustedes habían colocado eso, espacio geográfico, medio geográfico, por ahí va la idea, ¿ya? Ahora, en el espacio geográfico vamos a encontrar tanto elementos naturales, árboles, animales, suelos, como elementos sociales, por ejemplo. De que se diga que la geografía es una ciencia social, ¿no? Pero que tiene tanto de natural, tiene de ambos, tiene tanto de estudia la naturaleza y estudia también al hombre. De que se diga que es una ciencia puente, ¿no? En contacto entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, ¿ya? Ahora,
Si la geografía de nuestra época y es ciencia y su objeto de estudio es espacio geográfico, ¿qué es el espacio geográfico? ¿Verdad? Si eso es lo que estudia el geógrafo, ¿qué es el espacio geográfico? Bueno, el espacio geográfico, chico chica, se define como cualquier lugar donde está el ser humano, ¿ya? Donde estamos nosotros, los seres humanos, el hombre, ¿ya? Es aquel lugar donde estamos los seres humanos de forma constante. Constante es continuamente, la mayor parte del año, casi todos los días del año. Y al estar en ese lugar, nosotros la cambiamos, la modificamos. Entonces, el espacio geográfico es aquel lugar donde está el hombre de forma constante realizando alguna actividad y al hacer esta actividad la está cambiando, la está modificando, la está transformando. Entonces, yo puedo decir que el espacio geográfico es el lugar transformado por el ser humano. ¿Ya? Así yo lo puedo entender el espacio geográfico. Entonces, el espacio geográfico es aquel lugar donde está el ser humano realizando alguna actividad, puede ser comercio, pesca, minería, caza, tala, extracción de recursos, viviendo incluso, ¿ya? Y al hacer estas actividades, la cambia, la modifica. Eso es el espacio geográfico. Por lo tanto, una selva virgen podrá ser espacio geográfico, ¿qué dicen? ¿Sí o no? A ver, ¿qué dicen ustedes por el chat? Una selva virgen, muy bien, muy bien. La mayoría está captando. No es espacio geográfico, porque es una selva virgen, ¿no? Es virgen, quiere decir que no hay presencia de seres humanos. Habrán arbolitos, habrán pájaros, habrán serpientes, habrán animalitos, pero no hay seres humanos. Entonces, de ahí que le llaman selva virgen, pues, ¿no? Entonces, un espacio geográfico es aquel lugar donde estamos nosotros, los seres humanos, de forma continua, casi todos los días del año, haciendo alguna actividad, ¿no? Viviendo, trabajando, estudiando, etcétera. Y al hacer estas actividades generamos cambios en la naturaleza. A eso llamamos espacio geográfico, ¿ya? Por lo tanto, al geógrafo lo que estudia es eso, estudia el espacio geográfico, ¿no? Estudia cómo surgió el espacio geográfico, por qué el hombre ha creado ese espacio geográfico, ¿no? Entonces, si un espacio geográfico es aquel lugar donde está el hombre de forma continua haciendo alguna actividad y producto de esa actividad la cambia, la modifica, entonces date cuenta que tu barrio, tu ciudad, tu pueblito, tu distrito, tu departamento, tu país es espacio geográfico. Porque nosotros hemos construido las casas, hemos construido las carreteras, los puentes, y lo hemos construido sobre algo, ¿no? Lo hemos construido sobre el suelo, sobre el río, hemos construido el puente. ¿Y por qué lo hemos construido el puente? Porque necesitamos cruzar de un lugar a otro. Porque hemos construido las casas sobre el suelo, queremos un lugar donde vivir, protegernos del frío, del sol, de la lluvia, de los animales salvajes, etcétera. Entonces, date cuenta que espacio geográfico para nosotros, lo más cercano es tu barrio, tu distrito, ¿ya? Entonces, San Juan, yo soy de San Juan de Lurigancho, por ejemplo, que es un distrito de acá de la ciudad de Lima, ¿no? Para los que no conocen, porque hay chicos que son del interior del país. Entonces, para mí, San Juan de Lurigancho es mi espacio geográfico, ¿no? Este distrito llamado San Juan de Lurigancho no existía antes del hombre, el hombre lo creó. El hombre vino, empezó a poblar este lugar, fue construyendo sus casitas y fue transformando. Entonces, todo aquel lugar que es transformado por acción humana y donde está el hombre de forma constante, se llama espacio geográfico. ¿Ya? Entonces, imagínate que yo, por ejemplo, ¿no? Digo, ah, ya mira, bueno, me quiero construir una casa, no, pero yo quiero una casa grande, ¿no? Con su piscina, sus toboganes, sus amplios jardines. Entonces, ¿qué hago? Como por mi distrito hay bastantes cerros, ¿ya? Entonces, agarro mis llantas, agarro mi fósforos, mi lámpara, ¿no? Mi comba y me voy a un cerro, ¿no? Y ahí estoy meses, un año, 2 años, picando la piedra, aplanando el cerro, ¿no? Quemando mi llanta para romper la roca y aplanar el cerro. Y una vez aplanado el cerro, ahí construir la casita de mis sueños, ¿no? Bueno, mi mansión, ¿no? Con mi piscina, con mis toboganes, con mis jardines, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, cuando en este ejemplo, ¿no? Si yo voy y con la llanta, con la comba, empiezo a golpear el cerro, lo estoy
modificándose o no, a la fuerza estoy aplanando el cerro. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí yo? Estoy creando espacio geográfico, estoy modificando la naturaleza. Y estoy por un buen tiempo, estoy por meses, por años, entonces, espacio geográfico. Ahora le dirá, pero profesora, qué loca, ¿no? O sea, o sea, va a estar años ahí quemando su llanta, contaminando su aire, ¿no? Golpeando la comba hasta que les haga callos en la mano, qué aburrido, ¿no? ¿Y por qué no se contrata un robot, ¿no? Y un robot hace la tarea por usted. Claro, el robot lo podría hacer, ¿sí o no? ¿No? Pero el problema es que el robot no es un ser humano. Entonces, el robot podría hacerlo más rápido, en cuestión de meses, podría aplanar ese cerro para yo construir la casa de mis sueños, pero eso no va a ser espacio geográfico, porque lo ha creado el robot, ¿no? Lo ha creado el ser humano. Entonces, espacio geográfico será aquel lugar que es creado por el ser humano, o en todo caso, donde está constantemente el ser humano, ¿no? Modificando, transformando el entorno. Si yo estoy desde mi casa y por Bluetooth estoy desde mi casa viendo cómo trabaja el robot y le mando órdenes, ¿no? Lo que el robot cree no será espacio gráfico, pero si yo estoy ahí junto con el robot en el cerro, monitoreándolo ahí al costado continuamente, ahí sí, porque ahí hay una máquina que está haciendo el trabajo, pero está el hombre, que razona ahí de forma continua. Entonces, espacio geográfico es todo aquel lugar que crea el hombre, que crea el hombre, que el hombre crea. Ahora, ¿por qué el hombre crea? Porque tiene una necesidad. O sea, yo porque me fui con mi llanta, con mi comba al cerro, ¿no? Porque estaba ocioso, no tenía nada mejor que hacer, me gusta respirar hay humo negro, ¿no? No, obviamente, porque tenía una necesidad, quería construir una casa, por ejemplo. Entonces, cuando el hombre crea espacio geográfico es por alguna necesidad. Si yo veo esta imagen es espacio geográfico, ¿no? Se ve la naturaleza que ha sido modificado por el hombre. Estas casitas no estaban así, no estaban, el hombre lo ha creado. Ahora, ¿por qué el hombre está habitando este lugar? Tal vez el hombre se dio cuenta que en este mar había muchos peces, había muchos chorros, entonces dijo, ya, pues nos dedicamos a hacer la pesca, la marisquería, y empezaron a poblarlo, ¿no? Empezaron a cortar los arbolitos, con eso hicieron sus botecitos para poder justamente entrar al mar y extraer los pececitos. Entonces, el hombre cuando crea espacio geográfico, no lo crea porque está ocioso, no lo crea porque es un reto, quiero demostrar que puedo crear algo, no, lo crea por una necesidad. En este caso, que creó este espacio geográfico por la necesidad de alimentación, ¿no? Pero también a la vez construyó viviendas. Entonces, aquí le está dando dos usos, bueno, yo veo hasta tres usos, ¿no? Un uso alimenticio, a obtener alimento, ¿no? Los peces, por acá también hay chacras, está cultivando su choclo, debe estar cultivando su papa, etcétera, y uso residencial, ¿ve? Acá hay casas, edificios, ¿ya? Entonces, el espacio geográfico es todo aquel lugar donde está presente el hombre de forma constante. Puede estar ayudándose con máquinas, pero el hombre tiene que estar ahí monitoreando constantemente. Y el hombre genera cambios, porque provoca cambios porque tiene que cubrir alguna necesidad. Los usos que yo le puedo dar al espacio geográfico son diferentes, ¿no? Aquí se han colocado algunos, hay más, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, en esta imagen, ¿no? Que yo me imagino que es una zona cercana al mar, aquí, por ejemplo, yo veo que están usando este espacio geográfico con dos fines. El fin residencial para vivir y el fin, por ejemplo, alimenticio o productivo, ¿no? Para realizar la pesca, para realizar la agricultura, ¿ya? Entonces, un espacio geográfico puede tener usos mineros, si se realiza la minería, un uso industrial, si predominan las industrias, las fábricas, un uso comercial, si tenemos zonas para el comercio, bodegas, supermercados, etcétera, un fin educativo, ¿no? Un fin educativo. Por ejemplo, tal vez por donde tú vives hay una huaca, ¿no? Entonces, esa huaca fue creada por los peruanos antiguos, ¿no? Hoy día se considera parte de nuestro patrimonio histórico, ¿no? Entonces, ¿por qué no se derrumba esa huaca y en ese terreno se construyen más casas? Porque es parte de nuestra historia y aparte lo conservamos porque los vecinos del lugar pueden ir y aprender sobre las técnicas de construcción del peruano antiguo en ese lugar. Podemos aprender sobre su jerarquía social, a qué actividad se dedicaban, ¿no? Cómo fue su historia, su arte, etc. Entonces, ahí están cumpliendo un fin educativo, por ejemplo. Por eso es que las huacas no se destruyen, se conservan porque son restos de nuestra historia, son parte de nuestra historia y podemos aprender también.
O puede ser un uso recreativo, por ejemplo, las playas, ¿no? Las playas le damos un uso recreativo, generalmente en la época de verano. Entonces, date cuenta que un espacio geográfico es todo aquel lugar donde está presente el ser humano de forma continua, realizando, cubriendo alguna necesidad, y producto de eso la cambia o la modifica, ¿ya? Entonces, si ya te expliqué, traté de explicarte qué cosa es espacio geográfico, entonces, Mérida, dime, tú que estabas preguntando, ¿el mar será un espacio geográfico? Depende, ¿sí o no? Claro, el mar es, por ejemplo, digamos que esto es mar. ¿Qué es mar? Es parte de un océano, cercano a las costas de un lugar. ¿Ya? Esto sería mar. Acá, esto es espacio geográfico, sí, porque acá ha construido puentes, ¿ve? Acá ha construido muelles. Esos muelles se construyen sobre el mar, ¿no? Aquí el hombre está haciendo una actividad económica, está realizando la pesca o la marisquería. Entonces, al hacer esa pesca, esa marisquería, está generando un cambio en el ecosistema marino, ¿no? Entonces sí es espacio geográfico, pero será espacio geográfico solamente hasta donde el hombre haga la actividad de la pesca, extraiga peces, no todo el mar, no hasta el fondo del mar, ¿no? Ahora, si el hombre, por ejemplo, ha descubierto en el fondo del mar minerales valiosos como el oro y empieza a extraer con robots ese oro del fondo del mar, diremos que el fondo del mar también será su espacio geográfico, ¿ya? Entonces, espacio geográfico es aquel lugar donde está el ser humano, ¿ya? De alguna manera, de forma constante, realizar una actividad y producto de eso va a generar cambios, alguna transformación. Como el espacio geográfico es producto de la interrelación, de ahí viene lo que ustedes escribían, de la interrelación del hombre y la naturaleza, porque el hombre modifica la naturaleza, ¿no? Y al modificar la naturaleza genera el espacio geográfico, vamos a encontrar elementos tanto naturales, elementos creados por naturaleza, el aire, el suelo, las rocas, el agua, los animalitos, las plantitas, y elementos sociales o humanos, todo aquello que ha creado el hombre, los barquitos, la carretera, los puertos, las casas, etcétera, ¿ya? Entonces, todo espacio geográfico tiene usos y va a tener elementos naturales y sociales. Entonces, date cuenta que tu ciudad, tu distrito, tu barrio es ejemplo de espacio geográfico. Eso lo ha creado el hombre con alguna necesidad, ¿no? Por alguna necesidad, ¿ya? Aquí en San Juan de Lurigancho, la mayoría de los vecinos, somos como 1.200.000 habitantes en San Juan de Lurigancho, la mayoría hemos creado este espacio geográfico, seguimos creando espacio geográfico aquí en San Juan de Lurigancho, y el principal uso que le damos es fin residencial. La mayoría de la gente tiene sus casitas aquí para vivir. También hay fin comercial, también hay supermercados, hay tienditas, ¿no? También hay zonas recreativas, ¿no? Tenemos nuestro parque zonal, tenemos nuestros parques de los barrios, por ejemplo, pero lo que predomina aquí en San Juan de Lurigancho es fin residencial. Creamos este lugar llamado espacio geográfico con el fin residencial. A ver, dime tú, cuéntame tú por el chat, ¿cómo es tu espacio geográfico? ¿Qué uso predomina? ¿Residencial o comercial o industrial? A ver, cuéntame. Muy bien, a ver, Carlos dice por donde él vive predomina el uso residencial, o sea, para la gente para que viva, lo mismo pasa con
Sharibia también, Ru también, uso residencial, Yarek, uso residencial. Sharibia dice, hay uso residencial y comercial también, debe haber supermercados, tiendas. Maricielo dice, por donde yo vivo predomina el uso residencial y el uso industrial para las fábricas, ¿no? Harumi dice que por donde ella vive, con fin residencial y comercial. Claro, eso es generalmente lo clásico, ¿no? Es lo que más hay. Heidi dice uso industrial, por donde ella vive. Sebastián, comercial, principalmente. Residencial e industrial, dice Iyari. Nérida dice recreativo, debido a que está muy cerca de la playa. Ajá, muy bien, donde vive Mérida hay playa, entonces hay un fin recreativo. Muy bien, qué envidia, está cerca de la playa ella. Se puede ir a cualquier hora, pero siempre con su mascarilla, obviamente, ¿no? Ru dice, por donde ella vive, fin residencial. Nayeli, soy San Juan de Lurigancho, aquí predomina el uso residencial. Claro, la mayoría de la gente, ¿no? Vive acá, pero trabaja en otros lugares, ¿no? Residencial más que todo, dice Gabriela, también por donde yo vivo. Heidi dice, ya que por donde vivo hay varias empresas e industrias, predomina el uso industrial, ¿no? Ana Luz dice, por donde ella vive, predomina el uso residencial. Francis dice uso residencial también. Lidia dice, donde ella vive es fin residencial para vivir y productivo también para sembrar y también para criar animales. Muy bien. Almendra dice residencial con varias zonas comerciales a su alrededor. Jean-Pierre, uso residencial. Ya. Laura dice uso residencial. Rodrigo dice residencial, productivo y comercial. Nicole, solo residencial. Camila dice, a mi espacio geográfico predomina el uso residencial y recreativo. Juan Vicente, poblacional o residencial. Más extendido dice el término residencial, ¿no? Aldair dice, profesora, yo vivo en la selva y el principal uso geográfico es con fines agrícolas. Muy bien, Aldair desde la selva, muy bien. Connie dice uso residencial, industrial y comercial, ¿no? Hay un mercado y varios negocios cerca donde vivo. Sí, tienes razón, residencial y comercial. Adrián, residencial. Laura, residencial. Martín es residencial. Juan Vicente, residencial. Luz Mary, residencial y comercial. Melody, residencial y comercial. Brigitte, residencial y comercial. O sea, la mayoría son residencial y comercial, Bárbara dice es fin residencial e industrial. Yadira dice residencial. Callao, dice Aldair, fin residencial. Sí, Callao antes tenía también uso productivo, también habían chacras, ya hoy día prácticamente ya no hay nada de eso, ¿no? Ya principalmente el Callao se ha convertido en una zona residencial. Muy bien, alguien preguntaba por ahí, estaba leyendo los chats, ¿dónde estás? Machu Picchu ya no es espacio geográfico, claro. Machu Picchu fue una ciudad, un fortín militar creado por los incas en su época, pero los incas ya no están, ¿no? Por lo tanto, ya no es espacio geográfico. Es como que el distrito del Agustino surge una peste y todos los habitantes mueren, todos mueren, ¿no? Quedarán las casas, quedarán los celulares, quedarán los televisores, los carros, quedarán sus mascotas, pero los seres humanos desaparecieron. Entonces, el distrito del Agustino ya no será espacio geográfico, ¿no? Fue espacio geográfico mientras había seres humanos, lo mismo pasa con Machu Picchu, fue espacio geográfico, pero no es en la actualidad, ¿no? Porque ya no hay incas, o en el Agustino ya no habría personas, ¿no? Alguien decía por ahí sobre el cielo, ¿no? Como que el cielo podría ser espacio geográfico, claro. Por ejemplo, para los astronautas, ¿no? Ellos están en el cielo, ¿no? Están viviendo en los transbordadores, están ahí en las naves espaciales. Entonces, para ellos, ese pedacito de cielo sería su espacio geográfico. No todo el cielo, ¿verdad? Sino ese pedacito, ¿no? Un espacio geográfico, no, un espacio de conservación de flora y fauna silvestre, un espacio de conservación de flora y fauna silvestre hecho por el hombre, no debe ser un espacio geográfico, porque en ese lugar no fue afectada, ¿no? Ya.
un espacio de conservación, por ejemplo, no sé si tú has visto los documentales en televisión sobre los leones, las cebras, ¿no? Generalmente cuando uno ve los documentales dicen que ese documental se grabó en el Serengeti. El Serengeti es una zona protegida, una zona natural que el hombre lo protege a través de leyes, ¿no? Ahora, si en el Serengeti, por ejemplo, los leones, las hienas, las jirafas, los orangutanes, estuvieran viviendo tranquilos, ¿no? Y el hombre no entraría, no intervendría, tal vez desde lejos, con binoculares, los chequearía, a ver cómo está la reproducción, hay una enfermedad que amenaza a los animales, pero si está desde afuera, observando nada más, este espacio de conservación sería un espacio natural, no sería espacio geográfico. Pero nosotros vemos en los documentales que en el Serengeti, si bien se protege los animalitos, se evita la caza de los elefantes y todo lo demás, ¿no? El hombre le da un uso, ¿no? Le da un uso generalmente turístico y educativo, ¿no? Se hace turismo al Serengeti para que la gente vaya a ver con cierta cercanía las manadas de leones, ¿no? Las manadas de ñus, por ejemplo. Entonces, si tú a esta zona de conservación ya le das un uso, lo estás convirtiendo en espacio geográfico. Porque para hacer el turismo tienes que tener algunas rutas ya señaladas, ¿no? Para que te guíes, sepas dónde están los abrevaderos de los elefantes y de esa manera llevar al turista. Entonces, si un espacio natural es protegido por el hombre, pero desde afuera, sin que el hombre entre, sigue siendo un espacio natural. Pero si el hombre entra a hacer alguna actividad, turismo, o coloca cámaras, ¿no? Para vigilar a estos animales, ya se convertiría en espacio geográfico, porque queramos o no, el hombre ya le está haciendo alguna modificación o le está dando algún uso, ¿no? Ahora, en el caso de Machu Picchu, alguien preguntó, ¿Machu Picchu es un espacio geográfico en la actualidad? No sería espacio geográfico porque los seres que lo crearon ya no están. Pero nosotros le estamos dando un uso, ¿verdad? Es lo mismo que pasa en el Serengeti. Lo mismo, ¿no? El Machu Picchu es un resto arqueológico de una cultura que desapareció, ya. Si solamente se le cuidara desde lejos y no se permitiera la entrada, ¿no? Sería solamente un resto arqueológico, pero nosotros le damos un uso turístico y un uso educativo. Uno va allá, ve qué tipo de roca usaron para hacer Machu Picchu, la roca granito, qué técnicas usaron, cómo eran sus modelos arquitectónicos. Entonces ya ahí están dando un uso turístico y un uso educativo. Entonces ya ahí Machu Picchu, si bien no fue creado por el hombre actual, le estamos dando un uso. Entonces sí sería espacio geográfico. ¿Ya? Entonces tienes que ver si es una zona protegida y nadie entra, solamente está protegida para que esté así, conservada siempre en lo más natural, no será espacio geográfico. Pero si le damos algún uso, ya es espacio geográfico. Alguien pregunta, ¿hay algún elemento natural que no se localice en el espacio geográfico? No entiendo. Hay un elemento natural que no se localiza dentro del espacio geográfico. Creo que la pregunta está al revés, ¿no? Hay zonas naturales que no son espacios geográficos, ahí sí, ¿no? Zonas naturales que no son espacios geográficos, las selvas vírgenes, por ejemplo, ¿no? Tal vez el fondo de los mares, donde no llegan las redes, donde no se extrae nada, tal vez por ahí va la pregunta, ¿ya? Muy bien. Y aquí que dice, el conocimiento del espacio geográfico es muy importante, ¿no? Porque nos permite conocer y darle un uso adecuado y así evitar futuros problemas. Claro, estamos hablando del espacio geográfico, aquel lugar creado por el hombre para satisfacer algunas necesidades. Y al satisfacer esas necesidades generamos cambios. El espacio geográfico tiene ciertas características. Una característica es que es dinámico, o sea que cambia, ¿no? Por ejemplo, esto de acá, no sé si los que son de Lima lo conocen, lo han ido a ver. Esta zona de acá, de acantilados, con viviendas encima, ¿no? Y con poco de pasto creciendo aquí en la zona del acantilado, se le conoce como la famosa Costa Verde. Es una zona muy bonita, muy residencial, de población con alto poder económico, ¿no? Claro, aquí se ven las viviendas, aquí se ve el mar, ¿no? Es una zona muy bonita, cualquiera quisiera vivir ahí porque te despiertas a eso de las 6 de la mañana con al frente mirando el mar, ¿no?
muy, muy bonito. Pero esto no fue así, ¿no? Mira cómo era antes, ¿no? Solamente era un acantilado, arribita había árboles y aquí estaba el mar. Entonces, esta imagen que nos permite ver que el hombre ha creado, aquí no era espacio geográfico, aquí era espacio natural, aquí lo ha vuelto espacio geográfico. Y los espacios geográficos cambian, tienen a cambiar. Tu espacio geográfico, tu distrito, tu urbanización, ¿cuánto ha cambiado? Ahora que tienes 16 años, ¿cómo era? Haz memoria, ¿cómo era cuando tú tenías 6 años? ¿No? ¿Está igual? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? Porque el espacio geográfico puede mejorar para bien, ¿no? Y puede mejorar para mal también. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo era pequeña, no estoy hablando de 6 años, ¿no? En mi espacio geográfico, en mi urbanización, las casitas eran todas de un piso, ¿no? De un piso. Eran muy raras casitas de 2 pisos. El que tenía una casita de 2 pisos, ¿no? De material noble, o sea, cemento, ladrillo, era porque era gente adinerada, ¿no? En ese tiempo las casitas eran de adobe, con techo de calamina, techo de esteras, lo clásico, ¿no? De un piso, y eran casitas muy, muy simples. Estamos hablando de la época, bueno, hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero en la actualidad, por mi barrio, ya todo ha mejorado, la gente ha mejorado su situación económica, ya las casitas todas son de material noble, ya ninguna casita por mi barrio es de adobe, todas las casitas son material noble, cemento, ladrillo, fierro, ¿no? Ya la mayoría tienen más de 2 pisos, ¿no? Han creado su cochera, tienen su carrito, ya no hay zonas así de pura arena, ya hay pistas, incluso hace poquito la municipalidad construyó un parque, ¿no? Bonito, un parque de barrio ahí con su losita, donde los niños y los perritos van a jugar, por ejemplo. Entonces, mi espacio geográfico ha cambiado. Yo desde que me acuerdo, desde que era pequeña hasta la actualidad, ha mejorado, y ha mejorado para bien. Acá siempre ha sido una zona tranquila, nunca ha habido delincuencia, es una zona muy bonita para vivir. A ver, cuéntame tu espacio geográfico, ¿cómo es? ¿Ha cambiado? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Ha cambiado para bien? ¿Ha cambiado para mal? ¿Está peor? ¿Está igual? Shadira dice, desde que era pequeña hasta la actualidad, que ya es adolescente, sigue igual. Ruth dice, ha cambiado, ¿no? Hoy día hay más parques, o sea, hay más zonas verdes, eso es muy bueno para el relajo, para la salud mental, el aire puro, ¿no? Ajá, también se han construido más pistas, dice. Lidia dice, por donde yo vivo empezaron a construir más casas, ¿eh? Hasta cambiando el espacio geográfico. Carlos dice, ha cambiado bastante, construyeron pistas y pusieron agua y luz. Muy bien, está mejorando, ¿no? Nayeli dice, yo lo recuerdo igual, o sea, no ha cambiado mucho, pero veo fotos de cómo era antes y sí ha cambiado, o sea, ha cambiado en algo. Muy bien, ¿no? Ruth dice, ya, Sebastián, en mi espacio geográfico ha cambiado demasiado, porque antes era una chacra, hoy día se ha vuelto una zona más que nada residencial, creo, ¿no? En el caso de Sebastián. Cristian dice, por mi zona ha mejorado mucho, ha aumentado muchas casas y ha crecido la población. Bárbara, sí cambió mucho porque hoy día hay más población y la delincuencia ha bajado. Eso es muy bueno, ¿ah? Qué bueno, Bárbara, qué bueno, qué bueno. Jean-Pierre, hasta ahora todo está igual, con la basura y la delincuencia, con la avenida. En la avenida están colocando áreas verdes. Verdad, en mi avenida también están colocando ciclovías, ¿no? Laura dice, claro, que sí ha cambiado. Antes no había muchas viviendas, ahora sí. Lidia, cambiaron porque ahora hay pistas, ¿no? Ana Luz dice, ha cambiado un poco. Antes no había escaleras y ahora sí. Hay todo eso. Fue lo único que cambió. Juan Vicente. Ya, eso no tiene nada que ver. A ver, Jean-Pierre dice, yo vivo en Villa María de Triunfo. Y Harumi dice, en mi espacio geográfico han hecho pistas, áreas verdes y bastante comercio, tiendas, mercados, farmacias, pollerías. Se ha vuelto una zona muy comercial, por lo que veo, Yaduri. Hayuri. Melanie, mi espacio ha cambiado, porque antes era una chacra y ahora hay más seguridad. Aldair, es un lugar cómodo porque estoy cerca de todo, dice, aunque es inseguro, pese a que vive a la vuelta de una comisaría. Eso es así, ¿no? Sí, eso es así, lo entiendo. Y Yari dice, mejoró, antes era pampa, ahora hay casas, fábricas, colegios,
Sebastián ha cambiado para bien, hay más centros recreativos, pistas, áreas verdes y más centros educativos. Miguel Ángel, en mi espacio geográfico cambió poco. Lamentablemente han puesto rejas al parque y ya no está permitido entrar. Ah, claro, lo han puesto rejas, me imagino, para conservarlo, porque hay gente que también que va al parque, se va a dormir, se va a tomar, llevan a sus perritos a pasear, lo cual está bien para que el perro se desestrese, pero no recogen los heces, ¿no? Entonces, para que no lo dañen y traten de conservar más tiempo, lo han cerrado. Claro, la idea es que el parque sea abierto para que la gente vaya, ¿no? Pero bueno, es la única manera tal vez en tu barrio, Miguel Ángel, que están tratando de cuidar los parques, ¿no? Jacinto, ha cambiado un poco, se puede encontrar más centros comerciales, recientemente se ha construido un bypass, aunque la delincuencia sigue igual. Fran, Franco debe ser, ¿no? En mi espacio geográfico cambió con la mejora del parque y la pista. Ajá, más seguridad, me imagino también. Martín, a mis 19 años el Agustino cambió bastante, ya no es tan peligroso y está mejor organizado. Muy bien, ¿ah? Martín Marco dice, mi espacio geográfico ha cambiado mucho por la evolución de las casas y las obras realizadas, pero la seguridad no mucho. Mérida dice, si no fuera por los Juegos Panamericanos, tuvo suerte, ¿no? que hubieron Juegos Panamericanos y eso ayudó a que se mejorara, que le arreglaron mucho su barrio. Gael dice, cambió poco, las pistas siguen mal, los parques siguen siendo puro pasto. Bueno, por lo menos tienes pasto, yo tenía pura arena. Y eso sí, ha bajado la delincuencia y han aumentado los comercios. Ah, muy bien, Gael, algo positivo. Y Yari, está mejorando las pistas, tenemos agua, desagüe, luz, municipalidad, comisaría, parque. Ajá, muy bien. Juan Vicente, en mi caso ha cambiado muchísimo. Antes había un corral de vacas, o sea, era una zona ganadera. Y ahora hay edificios viviendo personas ahí. Fabricio dice, ahora hay más parques y también casas y ya no hay muchas pandillas, eso es muy bueno. Connie dice, yo no llevo tantos años viviendo acá, o sea, es nueva vecina, pero en donde vive mi papá han puesto mejores pistas, pero lo demás está igual. Pero por lo que veo, la mayoría ha habido cambios, ¿no? Entonces sí se cumple que los espacios geográficos cambian, ¿no? Claro, algunos cambian para bien, la mayoría, me están comentando, a bajar la delincuencia, más áreas verdes, ¿no? Ahora hay pistas, ya no hay mucho polvo, se han vuelto algunos lugares más residenciales, otros más comerciales, pero también otros cambian para mal, ¿no? Porque te quitan áreas verdes, hay la delincuencia. Y eso es lo que estudia el geógrafo. El geógrafo estudia el espacio geográfico para ver por qué cambia, ¿no? Ha cambiado, claro, hay más carreteras, hay más pistas, hay más áreas verdes, pero ¿por qué? ¿Se debe a qué, no? Al crecimiento económico, a que los vecinos se han organizado, pero también ver las problemáticas, la delincuencia, por ejemplo, ¿no? Una problemática es que un espacio geográfico no tenga muchas áreas verdes. Las áreas verdes son muy importantes porque ayudan a oxigenar el aire, generan espacios frescos, ¿no? Para que los niños, los animalitos también, los adultos mayores vayan a relajarse. Bueno, en general todos nos vayamos a relajar. Y también es importante los espacios geográficos, las áreas verdes, para la salud mental. Uno se desestresa, se relaja, chévere, todo, ¿no? Pero también hay problemas como la delincuencia, el pandillaje, etcétera. Entonces, el geógrafo estudia todo eso, estudia hasta la problemática, ¿no? La problemática de un espacio, la problemática social, la falta de empleo, las viviendas precarias, por qué la gente vive en lugares precarios, por qué aumentó o bajó la delincuencia, qué hacer para bajar la delincuencia. Todo eso estudia el geógrafo, porque todo eso son problemas relacionados con el espacio geográfico. ¿Ya? Otra característica del espacio geográfico es que el espacio geográfico se puede ubicar, ¿no? Tú puedes ubicar dónde está tu distrito, dónde está tu urbanización, tú puedes ubicar, por ejemplo, este espacio geográfico que es la Costa Verde, lo podemos ubicar en este mapa y sabemos que está en San Miguel. Alguien preguntaba por ahí, estaba leyendo sus chats, alguien hablaba sobre la Costa Verde, ¿no? Esta imagen de la Costa Verde. Ajá, a ver, ahí te lo encuentro. Ajá. Decía alguien, ¿cree que lo que han hecho en la Costa Verde, o sea, esto, ¿no? Esta construcción que lo han convertido en espacio geográfico, es por una sobrepoblación de la capital, debido al centralismo de la capital, o porque de la noche a la mañana dijeron, hay que construir ahí? No, obviamente uno no hace las cosas por la noche a la mañana, ¿no? Es como que tú, por ejemplo, de la noche a la mañana dijiste, quiero estudiar.
y me meto a la Academia de UNI, ¿no? O sea, 11 años en el colegio y recién dijiste, no, quiero estudiar, me meto a la Academia de UNI. No, uno lo hace por necesidad, claro. Es cierto que la capital, debido a su fuerte centralismo, está muy poblada, está sobrepoblada, ¿no? Pero, y ante esa necesidad de buscar nuevos espacios de vivienda, han construido sobre este acantilado, generando lo que hoy día se conoce la Costa Verde, ¿no? No es que dijeron, ah, mira, qué bonito lugar, construimos casa acá. No, sino fue por una necesidad. Obviamente que esta necesidad de casas no fue para cualquier grupo, ¿no? Porque estos son zonas residenciales para, como te estaba comentando, para una población con gran poder económico y un departamento, porque acá no hay casa, acá generalmente son departamentos, cuesta pues muchísimo dinero, ¿no? Entonces, ¿fue por necesidad más zonas residenciales? Sí, ¿no? Pero fue para un grupo que necesitaba ese lugar, un lugar con bonita vista, que podía pagar un precio alto por esos departamentos, ¿no? Muy bien. Otra característica del espacio geográfico es que si bien el espacio geográfico es cambiante, puede cambiar porque, por acción humana, por eso ustedes me decían, han construido pistas, han construido parques, antes había una zona de vacas, hoy día hay más zonas de casas, ¿no? Puede cambiar porque el hombre así lo decide, pero también puede cambiar por acción de la naturaleza. Imagínate que donde tú vives, en tu espacio geográfico, hubiera un terremoto de nivel 9. Entonces, todo lo que han construido los seres humanos, los puentes, las carreteras, las casas vendrían abajo y este espacio geológico cambiaría. Claro, cambiaría, pero puede cambiar, ¿no? Por acción natural, producto de un huaico, de una inundación, de un terremoto, etcétera, de una erupción volcánica, o también puede cambiar por acción humana, por acción del hombre, ¿ya? Entonces, el espacio geográfico es aquel lugar que crea el hombre debido a que tiene que satisfacer una necesidad, pero el espacio geográfico, así como cambia por acción humana, también puede cambiar por una acción natural, ¿no? Una acción natural, ¿ya? Continuamos. A ver, ejemplos de espacio geográfico. Ya creo que a esta altura ya como que nos está quedando claro un poco qué es espacio geográfico, ¿no? Entonces tenemos 6 imágenes y la primera imagen, yo veo una isla, ¿no? Una isla y sobre esa isla hay casitas, hay gente viviendo, ahí están su botecito a remo y acá está su caballito totora. Esta primera imagen, ¿será espacio geográfico, sí o no? Por el chat. Sí, muy bien. Sí es espacio geográfico, muy bien. La segunda imagen sobre la superficie de Marte. No, ajá, muy bien. No, porque yo veo solamente la superficie de Marte, ¿no? Veo sus nubes de color media naranja, su suelo medio rojizo naranja, pero no veo ninguna base astronómica, ni una ciudad creada por el hombre, no veo el ser humano extrayendo algo, no, no se ve presencia humana, ¿no? Uh-huh. La Costa Verde, de hecho que sí, ¿no? Lo habíamos visto en el ejemplo anterior, la Costa Verde sí es espacio geográfico. Erupción volcánica, no, ¿verdad? ¿Quién va a querer vivir ahí? No podrías vivir ahí, te morirías al toque, ¿no? Por el humo contaminante, por la lava, claro, no sería. El fondo de los océanos, tampoco, ¿no? Porque yo veo que en este fondo del océano hay rocas, hay pececitos, se supone que esos son pececitos que están nadando, ¿no? Pero no veo ninguna ciudad submarina, no veo ninguna máquina o robots que está sacando algún recurso para el hombre, no veo buceadores a esa profundidad, no veo redes sacando los pececitos, entonces no veo ninguna actividad humana, ¿no? Por lo tanto, no podría ser espacio gráfico. Y la Merced del Collao, no está este niño o esta persona con una especie de onda, creo, ¿no? Y aquí como que su ganadito lo está chequeando de lo lejos. Se supone que sí, ¿no? Porque está haciendo una actividad que es la ganadería, está aprovechando el pasto que crece sobre este relieve para hacer una actividad económica. Y al hacer eso, queramos o no, modifica el paisaje natural porque se está consumiendo el pasto. Ajá, ahí sí. Ya, entonces yo creo que a esas alternativas ya nos hemos demorado una hora y ya entendemos que la geografía de hoy es diferente a la geografía antigua, la geografía de hoy estudia el espacio geográfico, que al geógrafo de hoy, si alguna vez te tocas con un geógrafo, no le vas a preguntar, oye, ¿cuál es la montaña más alta del mundo? ¿Dónde queda la ciudad más poblada del mundo? Oye, dime cómo se llama la capital de Australia. No, ¿verdad? Porque lo vas a insultar. Eso es un insulto prácticamente, porque lo estás comparando con el geógrafo antiguo, el geógrafo descriptor, enumerativo, datero.
El geógrafo de hoy sabe esas cosas, pero no pierde el tiempo en eso. El geógrafo de hoy estudia el espacio geográfico, ¿no? Estudia qué problemas tenemos en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, ¿no? Cuánta población hay, a qué se dedica, qué problemas tiene, cómo surgió, qué ha creado, cómo mejorar la situación para la población de Nueva York, lo mismo para la población del Agustino, ¿no? Cómo surgió, qué hizo que el hombre fuera a vivir en el Agustino, dónde vive, qué problemáticas tiene, le falta áreas verdes, le falta agua potable, le falta luz eléctrica, tiene problemas de la prostitución, de la delincuencia, de las pandillas, o sea, todo eso ve el geógrafo en la actualidad. Ve la naturaleza, ve el espacio geográfico, ve los componentes naturales, estudia los suelos, los ríos, el aire, y ve el componente social, ¿no? Porque el hombre vive allá, a qué se dedica, qué le motivó a ir allá, qué problemas tiene, qué cosas positivas está generando. Todo eso estudia hoy día el geógrafo. Entonces, el geógrafo, ¿no? Puro, o sea, ese que va a la universidad y estudia geografía 5 años en la universidad, ese estudia el espacio geográfico y ve toda la problemática, tanto natural y social, relacionado con un espacio geográfico, ¿ya? Muy bien. ¿Por qué es importante la geografía? La geografía es importante porque nos permite conocer nuestro espacio geográfico, ¿no? Nos permite saber qué relieves tengo en mi espacio geográfico. Me permite saber, por ejemplo, mi espacio geográfico es San Juan de Lurigancho. En mi San Juan de Lurigancho predominan los cerros, los suelos son secos, casi nunca llueve, entonces conozco dónde queda mi espacio geográfico, qué características tiene a nivel de clima, a nivel de relieve, a nivel de recursos, ¿no? Un recurso abundante en San Juan de Lurigancho. No hay árboles, no hay río, arena. En San Juan de Lurigancho hay bastante arena. Ese es un recurso. La arena puede ser usada también, ¿no? Para la construcción, etcétera. Conocer tus recursos naturales y ver el buen uso que le vas a dar, ¿no? Tal vez tú vives por Caraballo, por ejemplo, Caraballo tiene buenas tierras agrícolas, ¿no? Y lo ideal de esas tierras agrícolas es seguir usando para la agricultura, pues, ¿no? Entonces, la geografía te permite conocer su espacio geográfico, sus características, su tipo de clima, su relieve, para darle un buen uso. Te permite conocer las características de la población, la problemática que tiene esa población para plantear soluciones. Los geógrafos ven problemáticas naturales, sociales de un espacio geográfico y plantean soluciones, ¿ya? De esta manera trata de mejorar la calidad de vida de la población, darle un buen uso al espacio geográfico y evitar posibles problemas, ¿no? Debido a fenómenos como huaicos, como terremotos, como erupciones volcánicas, y de esa manera disminuir el impacto negativo hacia el ser humano, ¿ya? Entonces, la geografía no solamente es escribir, es ubicar, la geografía es estudiar, la geografía de hoy es estudiar nuestro espacio geográfico, ¿ya? Y conocer sus características para poder conocerla bien, organizar nuestras actividades, darle el buen uso y evitar problemas, ¿no? Todo esto conlleva a un buen ordenamiento territorial. El buen ordenamiento territorial consiste en usar adecuadamente nuestro territorio, ¿no? Si yo soy de Caraballo y a mí me dicen que acá hay buenas tierras, entonces lo ideal sería usar la agricultura. Pero, por ejemplo, había un compañerito que decía que por donde él vivía antes había chacras y hoy día hay más casas. Ahí, por ejemplo, me está dando a entender, ¿no? Que no hay un buen uso del espacio geográfico, porque si tú tienes tierras agrícolas, hay chacras, lo cual es muy escaso aquí en la costa, deberían conservarse, ¿no? Para producir alimento, pero tal vez la necesidad de vivienda ha sido más fuerte, ¿no? Entonces, un geógrafo diría, bueno, no es lo ideal, no es lo ideal que sepulten sus chacras bajo cemento para dar origen a las ciudades, pero ¿por qué se está haciendo esto? ¿Cómo podríamos evitar esto? ¿Cómo hacemos para conservar las tierras agrícolas, pero a la vez hacemos para que la gente tenga viviendas, lugares donde vivir? Entonces, todo eso lo ve el geógrafo, todo eso ve la geografía de nuestra época, la ciencia geográfica, ¿ya? Como toda ciencia, la geografía va a tener métodos de estudio, y los métodos de estudio en la geografía se le conoce como los principios geográficos. ¿Cuántos principios geográficos hay? 6. ¿Cuántos vamos a ver? 4. ¿Por qué solamente 4? Porque son los que están pidiendo usted en examen de admisión. Por lo tanto, nosotros tenemos 2 horitas, no es mucho tiempo, y tenemos que dirigir nuestras fuerzas y el poco tiempo que tenemos en los que nos sirve para examen de admisión, ¿ya?
Nosotros hablaremos hoy día de los 4 principios geográficos, no hablaremos de 2, pero si tú eres una persona curiosa, te gusta saber y tienes tiempo, podrías googlear y buscar el principio de descripción y el principio de comparación, que son los 2 principios que no vamos a tocar. Si tienes libros de colegio, lo podrías usar, ¿ya? Pero como te dije, nos vamos a concentrar en 4 principios que son los más importantes porque vienen mucho en examen de admisión. El primer principio es el principio de localización, su mismo nombre, localizar, ¿no? ¿Dónde está? Ubicar. El principio de localización o extensión planteado por este señor, él es un alemán, el señor Federico Ratzel para nosotros, ¿no? Ratzel dice, cuando uno quiere estudiar el espacio geográfico, cualquier elemento de la naturaleza, cualquier elemento geográfico, lo primero que tiene que hacer es ubicarlo, ¿no? Es como que nos dijeran, a ver, Gael, ¿no? Gael ha sido seleccionado y se va de viaje a Corea del Sur. Gael dice, yeah, chévere, por fin voy a ver a mi grupo preferido, BTS, ya. Ahora, pero ¿dónde queda Corea del Sur? ¿No? Sabemos que queda en el planeta Tierra, ya. ¿Pero dónde? ¿No? Entonces, siempre el ser humano, cuando va a un lugar, cuando llega a un lugar, lo primero que quiere hacer es ubicarlo, ¿no? Claro, aquí muchos compañeros dicen, queda en Asia, queda debajo de Corea del Norte, ya. Claro, lo están ubicando, están usando el primer principio, el principio de localización. Si yo quiero estudiar el volcán Ubinas, ¿no? Que es un volcán que continuamente está en actividad eruptiva, ¿dónde queda el volcán Ubinas? Entonces, Ratze dice, si tú quieres estudiar algo, primero ubícalo, ubica. De nada te sirve saber cómo es, su tamaño y todo lo demás si es que no sabes su ubicación. A ver, ¿dónde queda el volcán Ubinas? A ver. Son 96, 95 estudiantes del aula 58. Ajá, ¿dónde queda el volcán Ubinas? Queda en Perú, por si acaso. ¿Eh? ¿Dónde queda? Departamento, nada más. A ver, ¿quién sabe? Bien, ahora sí, empiezan a llegar las respuestas correctas. Queda en Moquegua, ¿no? Claro. El volcán Ubinas queda en Moquegua. Entonces, ¿ahí qué estás haciendo? Ubicando principio de localización o extensión, ¿ya? Como dice Federico Rance, consiste en ubicar el lugar exacto, ¿no? De un hecho o fenómeno geográfico, considerando aspectos como su latitud, su longitud, su altitud, su límite, superficie, etcétera. Ya, estos términos tal vez todavía no conoces, no te preocupes. La cosa que en el principio de localización habla de ubicar lugares, ¿ya? Por ejemplo, entonces ya ubicamos el volcán Ubina, ya ubicamos Corea del Sur, ¿no? Y ubicamos al Perú. Bueno, todos somos peruanos en el aula y sabemos que el Perú se ubica en Sudamérica, ¿sí o no? Si este es Sudamérica y yo imaginariamente parto a Sudamérica en 4, me daré cuenta que Perú está casi en el centro y hacia el lado izquierdo, ¿no? Por lo tanto, digo que el Perú se ubica en la parte central y occidental de Sudamérica. ¿Ves? Ahí lo ubicas. Primer principio, o un principio geográfico que se utiliza mucho, es ubicar. Quiero estudiar Caraballo, tengo que ubicarlo donde está. Quiero estudiar Trujillo, tengo que ubicar dónde está, ¿no? Entonces, cualquier lugar que quieras estudiar, primero que tienes que hacer es ubicar. Eso nos dice Federico Ratzel. ¿Ya? Este principio es simple porque consiste en ubicar, ¿no? El segundo principio es el principio de causalidad. Causalidad viene de causa, o sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? Principio de causalidad o explicación dado por este señor alemán también, Alexander von Humboldt, ¿ya? Humboldt es muy famoso porque vino al Perú, ¿verdad? Sabes la historia de Humboldt, ¿no? Él llegó al Perú y estudió a la corriente peruana. Por eso que la corriente peruana también le llaman en honor a él corriente Humboldt. Y él explicó por qué la corriente peruana era de aguas frías. Entonces, él está aplicando el principio de causalidad. En el principio de causalidad se explica por qué se da algo, ¿no? ¿Por qué la corriente peruana es fría? Ah, él dice, ¿no? Porque traslada aguas frías desde la Antártida, ya. Entonces, el principio de causalidad busca explicar
el por qué, debido a qué, cuál es la causa que origina tal hecho o fenómeno geográfico. ¿Por qué la gente se vino a vivir aquí en San Juan de Lurigancho? ¿Por qué? ¿Qué los motivó? ¿Qué los obligó? ¿Qué los impulsó a venir acá? Si acá hay puros cerros, hay pura arena, no hay río. O sea, ¿por qué? ¿No? Entonces, el principio de causalidad explica por qué se dan las cosas, ¿ya? Permite identificar el por qué, ¿ya ves? El por qué o la causa de que ocurra un hecho o fenómeno geográfico, y gracias a este principio la geografía se convierte en ciencia, le da el carácter de ciencia. Por eso que a Humboldt se considera el padre, uno de los padres de la geografía científica o moderna, ¿no? La geografía de nuestra época, ¿ya? Muy bien. A ver, tú has escuchado, y eso nos han dicho todos de pequeños, así que no creo que nadie haya escuchado. Todos hemos escuchado que el Perú tiene uno de los mares más ricos del mundo, ¿no? Más rico que el mar japonés, que el mar chino, que el mar norteamericano, de Estados Unidos, ya. Pero ¿por qué? ¿Por qué crees que tenemos un mar tan rico en peces? ¿Por qué? Muy bien, ¿no? Hay chicos que sí la tienen clara. Ruth Rodrigo Sharibia dice, es porque lo que pasa, profesor, es que en nuestro mar pasan dos corrientes muy importantes, ¿no? La corriente del Niño, que es de aguas calientes, que me traslada peces de aguas calientes, me traslada mero, me traslada atún, toyo, me trae caballitos de mar, y la corriente peruano de Humboldt, ¿no? Que me traslada peces de aguas frías, como la anchoveta, como la lorna, el jurel, por ejemplo. Entonces, como por nuestro mar pasan dos corrientes, estas corrientes, al traer peces diferentes, generan esa gran variedad. Y hay que se diga que nuestro mar es muy rico en peces, es muy variado en peces. Ajá. Y ahí estamos aplicando el principio de causalidad. Se explica por qué, ¿ya? Entonces, en el principio de causalidad se explica por qué. A ver, ¿por qué en el Perú hay muchos temblores, por ejemplo? ¿Por qué? Porque estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, dicen por ahí, porque está en una zona donde las placas tectónicas son más propensas a juntarse, por las placas tectónicas, por las placas tectónicas mesoamericanas, uh-huh, uh-huh, porque por eso se encuentra el cinturón de fuego, ajá, el desplazamiento de las placas tectónicas, ajá. Claro, ahí, ¿ve? Están explicando por qué en el Perú hay tantos temblores, ¿no? Entonces ahí estás aplicando el principio de causalidad, explicas por qué se da algo, ¿no? ¿Por qué llueve? ¿Por qué no llueve? ¿Por qué un volcán hace erupción? Etcétera, ¿ya? Muy bien. Siguiente principio es el principio de conexión. El principio de conexión o relación, también le llaman algunos, fue planteado por este señor, el señor Jans Brunes. Jans Brunes es un francés, ¿no? Y Jan Brunes dice, todo está relacionado, nada ocurre aislado. Todo hecho fenómeno está relacionado con otro, nada ocurre aislado. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? En este ejemplo dice, ¿no? El exceso de lluvias, o sea, ha llovido bastante, ¿verdad? El exceso de lluvias durante el verano en la región andina, o sea, en la sierra, origina huaicos, ¿ya? Que a su vez afectan al agro, a la educación, a la infraestructura. Entonces, yo puedo darme cuenta que según el enunciado, el exceso de lluvia, como está lloviendo mucho, esto ha originado huaicos, ¿no? Y estos huaicos, ¿qué ha generado? Daño al agro. Daño al agro, daño a la educación, seguro que el huaico ha dañado un colegio y a la infraestructura, los puentes, las carreteras. Entonces, ahí se ve conexión, cómo una cosa influye en otra, cómo algo
genera o afecta a otra cosa. Es el principio de conexión, ¿no? Es como que yo te dijera, a ver, por mi barrio, ¿no? Ha llegado una fábrica cementera, o sea, de cemento, ¿ya? Y lo cual ha generado trabajo para la gente, pero también está generando problemas respiratorios por la contaminación que genera, ¿no? O sea, llegó una fábrica, generó trabajo, ya eso es muy bueno, la gente tiene dinero, tiene chamba, va a estar feliz, pero también generó otra cosa, ¿no? Generó la contaminación del aire. Entonces ahí vemos el principio de conexión o relación. Cómo un evento afecta a otros, ¿no? Ya sea la salud humana o ya sea a la naturaleza, ¿ya? Entonces, el principio de conexión o relación dice todo hecho o fenómeno se relacione con otro, ¿no? Nada ocurre aislado, ¿ya? Principio de conexión o relación. Todo hecho o fenómeno se relaciona con otro. Cuando tú quieras hallar el principio de conexión, tienes que hacer como yo, a ver, analizar, ¿no? El exceso de lluvia durante el verano en la región andina originó huaicos, ya, o sea, como llueve mucho, esto generó huaicos, ¿verdad? Hasta ahí hay causalidad. El exceso de lluvia causó huaicos, que a su vez, o sea, estos huaicos afectan al agro, afectan la educación, afectan la infraestructura. O sea, no se quedó solamente en el huaico, sino que el huaico provocó otra cosa. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esa es la idea. Primero vas a encontrar causalidad y después de causalidad viene la influencia, ¿no? Algo así, ¿no? Tienes que analizar bien. Generalmente siempre conexión es más amplio, también el enunciado es más largo, date cuenta, es más largo siempre. ¿Ya? Bueno, ya lo vas a aprender con los ejercicios, no hay problema. El siguiente principio es el principio de actividad, ¿no? Planteado por Jans Brunes. Date cuenta que Jans Brunes plantea dos principios, el de actividad, este de aquí, y el anterior, el de conexión. Jans Brunes dice, todo está en continuo cambio, todo cambia, nada permanece igual, todo está en constante transformación. Lógico, ¿no? Yo les pregunté, ¿su espacio geográfico es igual que antes? ¿Está igual? ¿Ha mejorado? Y muchos decían, ha cambiado. Ahí está, principio de actividad, tu espacio geográfico cambia, ¿no? O usted mismo, mira, usted, ahora que tiene 16 añitos, que es un adolescente, ¿cómo eras antes, cuando tenías 9 años? Más chiquito, con una voz más aguda, más juguetón. ¿Cómo serás de aquí cuando tengas 90 años? ¿No? Ya con el cabello blanco, más débil. O sea, así como los seres humanos cambiamos, la naturaleza cambia, los espacios geográficos también cambian. ¿Ya? Entonces, el principio geográfico me dice, todo está en constante cambio, nada permanece igual. Cambia ya sea por acción natural o por acción humana. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La imagen de un río, antes y ahora. O sea, hay un cambio, ¿no? Visiblemente hay un cambio. Antes estaba todo oscuro, puede ser producto de la contaminación, producto de un huaico que llevó lodo, está arrastrando mucha arena, se ve un poco sucio, y ahora mira, sus aguas se ven, entre comillas, más limpias, incluso se ven verdes, ¿no? Lo que quiere decir que hay algas, y si hay algas, puede ser que haya hasta peces, por ejemplo, ¿no? Peces de río, obviamente. Entonces, aquí vemos un cambio, ¿no? Un río puede presentar grave contaminación, ¿ve? Aquí en la primera imagen, pero si el hombre lo protege, puede quedar limpio y saludable, ¿no? Tú habrás escuchado la historia por tu barrio, por donde tú vives, si es que hay ríos, que cómo eran los ríos antes, ¿no? Tal vez los ríos antes tenían bastante agua y ahora ya están casi secos, o a veces los ríos tenían peces, eran azules, y hoy ya no hay peces, está todo negro, sucio, contaminado, lleno de basura, etcétera. Entonces ahí se ve un cambio, ¿no? Alguien me decía, por ejemplo, antes había pocas casas y hoy día ya está más poblado. Ahí hay un cambio también, como tu espacio geográfico se ha ido poblando con el tiempo. Entonces, el principio de actividad me hace referencia a que todo cambia. Nada va a permanecer igual por siempre. Va a cambiar ya sea por acción humana, ya sea por acción de la misma naturaleza, ¿no? Un volcán. El volcán Misti, por ejemplo.
ahorita está tranquilo, ¿no? Está calmado, no es ningún riesgo, peligro para su población. Pero de aquí a 3 años, o de aquí a un par de horas, o de aquí a unos meses, puede cambiar. Puede empezar a botar lava, generando un aire muy caliente, contaminado, quemando todo a su paso. Entonces, el principio de actividad te dice que todo está en constante cambio, nada permanece igual, ¿ya? Aquí vemos justamente, esta es una imagen del río Rima, dice que ha cambiado, ¿no? El cambio es notable entre enero, se supone que este es en enero y este es en abril del 2020, debido a una menor contaminación. Claro, recuerda que en marzo, ¿no? Quincena de marzo, nos mandan a cuarentena. Entonces, cuando el hombre no estaba con cuarentena, pues el hombre tiraba su basura, se iba a las calles, contaminaba, las fábricas contaminaban el río. Luego la cuarentena se cerraron muchos negocios, se evitó que la gente saliera, entonces al estar menos población en contacto con la naturaleza también generó menos daño, ¿no? Eso da a entender esta imagen, ¿ya? Alguien dice... claro, y Sharibia dice, claro, acá en esta imagen me dicen cómo el río Rímac estaba en abril, pero ahora ha vuelto como antes, claro, porque ya estamos, ¿qué? Estamos marzo de 2021, ya la cuarentena se ha liberado, ya las fábricas han empezado a funcionar, ya la gente sale con mayor libertad, entonces vuelve nuevamente la contaminación, ¿te das cuenta? O sea, todo está cambiando, ¿no? Primero estaba muy sucio, luego se limpió y ahora nuevamente estaba sucio. Y eso es así, todo está en constante cambio. Muy bien, ¿ya? Y con eso terminamos la parte teórica, ya como que nos hemos entendido un poquito sobre qué es la geografía, qué estudia. El geógrafo de hoy no se dedica solamente a describir, si bien la descripción es parte muy importante de la geografía, hoy día se dedica a estudiar el espacio geográfico para comprender sus características naturales, sus problemáticas sociales y buscar una solución, ¿no? Empezamos con la primera práctica, la primera pregunta. Aquí tenemos la pregunta dirigida. Voluntariamente cualquiera puede mandar su clave. Si tienes dudas, lo mandas por el chat, ya sabes, ¿no? Ahí tenemos la primera pregunta, ¿ya? Muy bien, voy a marcar la clave que ustedes están mandando. No significa que esté bien, pero voy a marcar lo que ustedes dicen, ¿ya? A ver, hasta aquí, por lo que veo, todos marcan una sola clave, que es la B. La B, la B, la B, la B, la B, la B, la B. ¿Ves? Hasta ahora sigue llegando la B. La B. Muy bien, vamos a ver qué dice la primera pregunta. La geografía es una ciencia, me hablan de la geografía como ciencia, ¿no? Que estudia. ¿Qué estudia la geografía como ciencia? Ya sabes, el espacio geográfico. ¿El origen de las estrellas? No, eso no estudia hoy día. El hombre, interacción con la naturaleza, podría ser. La búsqueda y explotación de los nuevos territorios, no, este no es su prioridad. Esto es su prioridad en la época antigua, ¿no? Si bien hoy día un geógrafo puede hacer eso todavía, su prioridad es el espacio geográfico. La formación de los océanos, no, pues nada. De las tres alternativas, esta es como que la que suena mejor. Yo sé que la geografía de hoy estudia el espacio geográfico, pero no dice por ningún lugar espacio geográfico. Pero entendemos que el espacio geográfico es aquel lugar transformado por el hombre cuando el hombre entra en contacto, se relaciona o interactúa con la naturaleza, ¿no? Para satisfacer necesidades. Por lo tanto, la más cercana sería la B. De ahí que me imagino que bajo ese razonamiento ustedes también han marcado la B, ¿verdad? Y entonces sí, sería correcto la 1, la B. Bien, entonces la 1, la B. Si tú también marcaste la B, estabas pensando, te inclinabas, te sonaba, tenías una corazonada que la clave era la B, pues sí, esa es la clave. Muy bien. ¿Ya? ¿Listo? Ya sabes que si no estás de acuerdo con las claves, manda un chat, porque la ve y porque no la sé, o sea, así, ¿no? Para que te quites las dudas y de esa manera cuando hagas tus tareas domiciliarias, porque hay que hacer las tareas domiciliarias, ¿ya? No tengas ningún problema. La idea es que
podamos pues aprender lo más posible, tener las cosas claras sin dificultad. Vamos con la pregunta 2, ¿ya? Muy bien, empieza a llegar la clave, voy a marcar lo que ustedes dicen. Hasta aquí, todos dicen que es la D. La D, todos dicen la D. Heidi, Ángelo, Ruth, Melanie, Pamela, Ángelo, Bárbara, Sonali, todos dicen, Angie, todos la D. Vamos a ver, ¿ya? ¿Qué característica presenta la geografía en la actualidad? Bueno, ¿no? La geografía de nuestra época, del siglo XVIII en adelante, ¿no? ¿Es una ciencia? Sí, es una ciencia geográfica. ¿Solo se dedica a elaborar mapas? No, porque en la actualidad la ciencia geográfica no elabora mapas. La geografía en la antigüedad sí, pero en la actualidad no, eso lo hace otra ciencia hoy día, que es la cartografía. Permite organizar adecuadamente tu espacio, claro, conocer tu espacio geográfico y organizarlo adecuadamente, usar bien los recursos, cuidar el medio ambiente. Etimológicamente significa evolución de la Tierra. No, pues no, porque la geografía etimológicamente significaba descripción de la Tierra. La 1 y la 3, la D. Muy bien, ¿ah? Hasta ahora van dos correctas. Muy bien. Todos están mandando la misma clave y hasta ahora está bien. Muy bien. Muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien. ¿Listo? Vamos con la pregunta 3. Bien. Ustedes dicen que la clave es la letra D. A ver si han tomado su tiempo, lo cual es muy bueno. La D otra vez. La D, ¿no? Por ahí se mueve la aguja de la clave, la D dice. Muy bien. Vamos a ver. El espacio geográfico es el conjunto conformado por elementos naturales, vegetación, suelos, montañas y cuerpos de agua, así como por elementos sociales o culturales, la organización económica y social de los pueblos, además de sus valores y costumbres. Estos elementos ocupan un lugar o un espacio territorial. Cuando se combinan, dan como resultado que cada lugar sea único. Según la información anterior, señalan los enunciados correctos. O sea, ¿qué cosa es correcto? Teniendo en cuenta el enunciado de acá, ¿no? De acá arriba. Cualquier lugar que está habitado por el ser humano es un espacio geográfico. Sí, se supone que al ser habitado por el ser humano, el hombre genera algún cambio, ¿no? Los espacios geográficos son aquellos generados por acción solo de la naturaleza. No. El espacio geográfico tiene tanto naturaleza como acción humana, de los dos, ¿verdad? El espacio geográfico es continuamente transformado por el hombre, claro, puede ser transformado por el hombre, incluso puede ser transformado por la naturaleza, ¿no? 1 y 3, la D. Muy bien, ¿ah? Hasta ahora hay unanimidad, estamos en la D. Muy bien. Ya está.
Ahí está la clave. Está muy bien. Vamos con la pregunta 4. Ya, empiezan a llegar las claves. Ahora aquí hay dos claves. Dicen algunos que es la A, otros dicen que es la letra D, otros dicen que es la B. Ya, aquí empezaron a caer. Están en, no creo que sean de las tres claves, ¿no? Las tres alternativas. Están fallando. A ver, léelo una vez más y vuelve a verificar tu clave, ¿ah? No es, recuerda que aquí no estamos en la gana-gana. Lo que queremos es que saquemos buenas claves, ¿no? Y si nos equivocamos, no hay problema, tenemos derecho a equivocarnos. Ajá, bien, confirman algunos que es la A, otros dicen que es la D. La A, la D, la A y la D, ya. Entonces ya la empezaron mejor, ya la leyeron mejor y ya la B lo descartaron. A ver, vamos a ver, ¿ya? Dice, el exceso de lluvia durante el verano en la región andina origina huaicos, que a su vez afectan la producción agrícola de las comunidades andinas. En el enunciado anterior se aplica el principio de... Este me parece conocido, ¿ah? Me parece conocido. Me parece conocido. Dice, el exceso de lluvia durante el verano, o sea, está lloviendo bastante, origina huaicos, ¿no? Las lluvias están generando huaicos, que a su vez, o sea, a la vez los huaicos, ¿no? O sea, y los huaicos están dañando la producción agrícola. Y entonces ahí yo veo conexión, ¿no? Claro, ajá, se parece mucho al ejemplo de conexión. Sería la D. Yo también creo que es la D. Estoy de acuerdo con lo que marcaron que era la D. Uh-huh. Claro. Bien. Vamos con la siguiente pregunta, la pregunta 5. Ya, lo que ustedes dicen que es la letra B. Ajá, veo que todos marcan la B, la B, la B, no hay otra clave que manda. Debe ser esa, me imagino. No creo que todos se hayan equivocado. Dice, los sismos se originan por el choque o convergencia de las placas tectónicas. En el enunciado anterior se aplica el principio de... Claro, aquí está explicando por qué se dan los sismos, ¿no? Los sismos se originan, se generan, se deben, se producen por el choque de las placas. Ya está. Ahí obviamente hay causalidad. Claro que sí. La 5 la B, estoy de acuerdo.
Bien, vamos con la pregunta 6. Muy bien, empiezan a llegar claves. Hasta ahorita veo 2 claves que están mandando. Bien. La mayoría, como Paul, como Ana, como Aldair, se inclinan por la D, pero hay otros como Iyari, Gisela, que se inclinan por la C. Están entre la D y la C. ¿Ya? Vamos a ver cuál es correcta. Dice, identifique la alternativa en la que se aplica el principio de causalidad. O sea, ¿en qué principio me están explicando la causa, el por qué se origina eso, ¿no? ¿En dónde me explican por qué se da? Vamos a ver. El Nevado del Huascarán se sitúa a 6.768 metros sobre el nivel del mar. Ya, aquí no hay causalidad porque aquí solamente lo están localizando. ¿Dónde está? ¿A qué altitud? Ya, este no es, este es localización. El río Amazonas recorre Perú y Brasil con dirección al Océano Atlántico. Aquí tampoco hay causalidad. Acá solamente me está diciendo por dónde pasa el Perú, por dónde pasa el río Amazonas, ¿no? Que pasa por Perú y Brasil. No me dice por qué pasa por ahí. No hay una explicación, por lo tanto, esto tampoco puede ser. El fenómeno del niño provoca la migración de peces como la anchoveta, que perjudican a la actividad pesquera. Ah, ya. Entonces, acá dice, el fenómeno del niño, ¿qué genera? Genera que migren peces, o sea, que los peces se vayan. Y al irse los peces, esto de aquí, ¿qué hace? Perjudica a la actividad pesquera, ¿no? Entonces, a este de acá, más que nada, yo veo conexión. Y aquí te piden causalidad. Entonces, no podría ser este. Por descarte, tiene que ser la D. El calentamiento global es producto del incremento del dióxido de carbono debido a la actividad industrial. Acá, claro, el calentamiento global es producto, o sea, es producido, se debe, ¿a qué se debe el calentamiento global? Al incremento del dióxido de carbono. Aquí hay causalidad. Muy bien. Esa es la clave. Muy bien. ¿Ya? Ahí está la 6, la D. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la pregunta 7. Muy bien, empiezan a llegar las claves. Voy a marcar lo que ustedes dicen que es la respuesta. Hasta ahorita han llegado 2 alternativas, la A y la B. Entre esas están llegando las claves.
Ujú. Vamos a ver cuál es cierto, ¿ya? Respecto a las características de la ciencia geográfica, señala secuencia de verdad o falsedad de los enunciados. ¿Ya? ¿Cuáles son correctas, no? ¿Verdaderas o falsas? Los máximos representantes de la geografía científica moderna, o sea, de nuestra época, ¿no? De fin del siglo XVIII y principios del XIX fueron Alexander von Humboldt y Carlos Ritter, sí. La geografía tuvo una larga etapa descriptiva y enumerativa, sí, pues ya ven la geografía antigua, ¿no? También cartográfica, también, porque en esa época se podía hacer mapas, los geógrafos podían hacer mapas, tenían que hacer mapas para localizar lugares, ¿sí? En la actualidad, la geografía se considera una ciencia social, sí, cuyo objeto de estudio es la interacción entre el hombre y su medio. El objeto de estudio es el espacio geográfico, ¿verdad? Ahora, yo puedo entender que el espacio geográfico es aquel lugar producido por la interrelación, el contacto del hombre continuamente con su medio, ya, lo puedo considerar verdadera, ¿no? Por lo tanto, también yo me inclinaría por la letra B. Por la letra A, disculpa, por la letra A. Más que nada por la A, ¿no? Bien, vamos con la pregunta 8, ya que no hay dudas, consultas, vamos con la 8. Muy bien, empiezan a marcar las claves, dicen que la letra es la B, la mayoría se va por la B. Algunos dicen que es la letra D. B y D. Vamos a ver. En un informe del Ministerio del Ambiente, del 2015, sobre ordenamiento territorial en el Perú, se plantea que en nuestro país la ocupación del territorio se ha dado de manera inadecuada, generando diversos problemas como la desarticulación territorial, la exclusión de territorios de proceso de desarrollo, la desigualdad en el acceso a servicios y equipamiento, la falta de competitividad, el incremento de la ocupación de zonas de alto riesgo de desastres, incluyendo inversión pública y privada. En algunos casos, con efectos negativos en los ecosistemas que proveen servicios, muchos de los cuales están vinculados a seguir disponiendo de recursos naturales que se constituyen en la base productiva del país. En la información anterior se puede concluir que, o sea, de todo este texto, ¿qué puedo concluir? ¿Qué puedo deducir yo? ¿El ordenamiento territorial siempre ha sido un aspecto fundamental en el establecimiento de la población en el Perú? No, porque en el texto
habla todo negativo, ¿no? Que hay un mal ordenamiento, que no es desarticulación, esto genera desigualdad de servicios, gente viviendo en zona de riesgo. No. La B, la falta de planificación y ordenamiento territorial influye decisivamente en el mayor riesgo de desastre en la población. Sí, hay una parte, dice, ¿no? El incremento de la ocupación de zonas de alto riesgo de desastre, ¿no? Sí, sí tiene relación, ahí lo dice en el texto. En el territorio hay escasez de recursos naturales y poco acceso a los mismos. No, no dice eso, dice que el hombre está dañando ecosistemas que son muy importantes para proveer recursos naturales, pero no, no dice que hay escasez de recursos naturales. La desarticulación del territorio es causada por la despoblación en algunas zonas y el centralismo en Lima. En el texto no dice eso, ¿no? Ten en cuenta que tienes que basarse en el texto y no dice. Por lo tanto, yo también creo que es la letra B. Esa tiene que ser la clave. Ahí está, la 8 la B. Claro, ahora en forma general, claro, como país en general. Bien, vamos con la pregunta 9, entonces. A ver. Muy bien. Hasta ahorita las claves se van hacia la C. Otros dicen no, es la A. A y C son las claves que están llegando. Muy bien. En los meses de verano se registran precipitaciones, o sea, lluvias, ¿no? Con mayor intensidad en la región andina. O sea, está lloviendo bastante en la sierra, ¿no? Estas generan desprendimiento de material, lodo y rocas en las microcuencas de las vertientes occidental de los Andes, lo que se conoce como huaicos, los cuales afectan a las viviendas ubicadas en la zona. Me parece también conocida, ¿no? O sea, las lluvias de verano generan huaicos, ¿no? Y estos huaicos afectan a las viviendas que están ubicadas en la zona, ¿no? Conexión, ¿sí? Conexión, principalmente conexión. Claro, también, claro, conexión principalmente, pues. Sí, estoy de acuerdo con que es la C. ¿Está? ¿Sí? Bien, vamos con la pregunta 10 y última. A ver, ¿cómo le va con esta? Muy bien, empiezan a llegar las claves y dicen que es la A, la C o la D. La A, la C o la D. Ya, o sea, acá hay problemas porque hay muchas claves, ¿no?
Están muchas claves. Vamos a ver, ¿ya? El Perú genera 6,8 millones de toneladas de desechos sólidos al año, según un informe del 2018 del Ministerio de Ambiente, MINAM. Lima y Callao son responsables de la mitad de esa cifra, 3,8 millones de toneladas al año. ¿Ya? En la playa Carpallo, Callao, considerada la más contaminada en el Perú, nadie arroja basura. Pero en su orilla hay plástico durante todo el año debido a que los residuos provenientes de los ríos y vertederos informales de desmonte se acumulan en el fondo marino. En el enunciado anterior, en la anterior información, se identifican los principios de... ya, o sea, la pregunta es, ¿qué principios tú ves, no? Logras ubicar. A ver. El Perú genera 6,8 millones de toneladas de desechos sólidos al año, según un informe del 2018 del Ministerio del Ambiente. O sea, acá me están hablando que para el 2018 se generaban 6,8 millones de basura, ¿no? Lima y Callao son responsables de la mitad de esta cifra, ¿ya? Hasta ahí hay una información, ¿no? En la playa Carpallo, Callao, o sea, me están diciendo que hay una playa llamada Carpallo que se queda en el Callao, ¿no? ¿Ya? O sea, hasta ahí están ubicando una playa, ¿no? Callao, considerada la más contaminada en el Perú. O sea, esta playa se le considera la más contaminada, ¿no? Nadie arroja basura, pero en su orilla hay plástico durante todo el año. O sea, en la playa Carpallo del Callao, que se le conoce la más contaminada, nadie bota basura, pero está contaminada siempre. O sea, ¿por qué? ¿De dónde? ¿No? O sea, si tú no botas basura, ¿cómo es que está contaminada? Dice, debido a los residuos provenientes de los ríos y vertederos informales de desmonte que se acumulan en el fondo. Ya. Entonces dice, ¿no? Que si bien es una playa muy contaminada, a pesar que no hay gente, esta contaminación se debe a los residuos, o sea, la basura proveniente de los ríos y vertederos informales. Ya. Ya, pues yo veo dos principios nada más. Acá hay principio de localización, porque está hablando del Callao, Carpallo, ¿no? Y acá, ¿por qué está tan sucia? Por los residuos provenientes por los ríos. Yo veo acá solamente localización y causalidad. Conexión no veo. Actividad tampoco. No veo esos dos principios. Debe ser la A. Yo también creo, al igual que Carlos, al igual que Francis, Nayeli, Katia, Gabriela, Heidi, Daría, Maricielo, Mérida, ¿no? Que era la A. ¿Qué está? Ahí está. La 10 es la A. ¿Muy bien? Entonces la 10 es la A y con eso finalizamos la parte de la práctica dirigida y el día de hoy. ¿Ya? Chicos y chicas, gracias por acompañarme en esta primera hora de hoy día miércoles, ¿no? Gracias por despertarse temprano y estar a tiempo a las clases. Y sigan así, no se olviden hacer las domiciliarias. La práctica dirigida ha sido para ver qué tanto aprendiste, qué tanto captaste, ¿no? Y hemos ido reforzando la parte teórica, pero te queda tu práctica domiciliaria, en la cual también tienes como 6 preguntitas, creo, para que tú también te hagas tu autoevaluación. Y si no estás de acuerdo con las claves que tú marcas y la computadora dice que es otra clave, lo puedes apuntar y la próxima clase, como nos vamos a volver a ver, por chat me dices, ¿no? ¿Cuál era tu duda? Y ahí te ayudo. Esa es la idea de las domiciliarias, que ya tú luego de escuchar la clase hagas tu autoevaluación, ¿no? Y veas en qué fallaste. Si es letras es más fácil la explicación, si es números es más complicado, por eso se supone que en números practicas mucho más, para que vayas agarrando velocidad, se te vaya quedando con la práctica los conocimientos, y si hay dudas, ¿no? La próxima clase, el único momento que nos vamos a volver a ver, se puede preguntar, ¿no? Profesora, la clave era esta, yo no entendí, ¿por qué? O ¿por qué esta clave y no la otra? ¿No? Así, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, entonces, chicos y chicas del aula anual San Marcos.
Muchas gracias por acompañarme, por sus preguntas y nos vemos la próxima clase. Ya, cuídense un montón, ya sabe usar sus mascarillas y su alcohol, siempre para las manitos, ¿ya? Bien, Cordy, estoy finalizando, te dejo a cargo del aula. Hasta luego, Cordy. Hasta luego, chicos. Gracias, Miss. Buen día.